Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y te invito a que tomes un lugar cómodo, tomes un buen café para que estés con toda la energía y la actitud, para que tomemos juntos la relevancia que tiene el tema de hoy, que básicamente es tomar en cuenta los temas de datos personales, del derecho digital en este tiempo de crisis, cómo implementarlo adecuadamente. Para ello, pues, sin más, comenzamos. Me galardona mucho tener en vivo y en directo a una experta, básicamente, yo lo digo porque tengo que ser siempre muy honesto y sincero, una crack en la materia, pues me acompaña la doctora Joana Caterina Faliero, que ella desde Argentina, pues bueno, nos va a dar esta opinión y vamos a hacer este diálogo ameno sobre lo que hace falta implementar pues adecuadamente en la ciudadanía, dentro de la conciencia colectiva, diciéndote básicamente el ABC de las cosas para que tomes acción al respecto, ya seas simplemente pues un ciudadano a pie como todos nosotros o una persona moral. Ella es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales, es especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado. Y bueno, sin más, te doy la más cordial bienvenida, estimada doctora Joana. Estimado Rodolfo, muchísimas gracias por este espacio y por reunirnos para debatir estos temas tan interesantes del derecho informático que preocupan y que cada día se expanden más y que deben generarse conciencias colectivas respecto de los mismos para estos cuidados que uno intenta prevenir desde las profesiones que tenemos. Definitivamente, estimada doctora, estimada Joana, si me lo permites tutearte, por supuesto. Sí. Bueno, pues aquí sabe el ABC de las cosas. Sabemos que los datos personales a veces se pueden asociar mucho en un contexto netamente de documentos oficiales, de papeles que sirven para identificarnos y para ser identificables, pero más allá de eso, cuando hablamos en un tema donde la ciudadanía todos los días está convergiendo con un aparato como estos, pues son vulnerables a miles de cosas. Yo quiero que nos hagas el favor de introducirnos a este tema. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener cualquiera de nosotros por hacer uso inadecuado de las tecnologías, por dar de una forma inconsciente datos personales? Bien, lo que señalás, para partir de la base, nosotros cuando estamos en Internet, cuando estamos en las redes, cuando trabajamos con aplicaciones, plataformas y cualquier contexto virtual, existen recolecciones de datos. Recolecciones de datos que, como vos bien decís, a veces se consienten y otras veces se desconocen y se realizan de manera ya sea velada o no consentida, o porque se presume en ciertos contextos de tratamiento el consentimiento. Nosotros esa huella digital, esa recolección masiva de los datos y metadatos que generamos, que incluye, ¿no?, los datos de los datos, porque nosotros cuando hablamos de datos tal vez creemos que solo nos limitamos a la información puntual que uno sube o carga, que creemos que refleja esa identidad digital que construimos. Pero la identidad digital trasciende los límites de lo que nosotros aportamos y se confluye en ella todo el aporte de datos y metadatos que se recolectan sobre nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver
detalladamente los contratos que celebramos, tal vez de manera muy inconsciente o promiscua con redes sociales, vemos que ellos tienen una capacidad de monitoreo bastante profunda respecto de ciertas acciones e interacciones que uno realiza en la plataforma, y las recolecciones de los datos en esos contextos es masiva, y es justamente una de las intenciones claras de esas plataformas, el recolectar la mayor cantidad de datos posibles sobre uno. Datos como cosas que nosotros no imaginamos intuitivamente, como ser que recolecten los tiempos de movimiento del cursor, cuáles son los clics que realizamos, con quiénes nos relacionamos o cómo interactuamos con ellos, qué palabras o qué marcadores resultan más frecuentes en nuestras búsquedas, y otras cosas que generalmente se recolectan y se recopilan sistemáticamente para ser luego tratadas en estos perfiles que se delinean sobre nosotros. Esta sobreexposición del individuo en los medios virtuales lo expone a muchísimos riesgos desde la perspectiva. Primero, de la privacidad e intimidad, que es lo más claro, lo más inmediato. Luego, tal vez un poco más complejo, desde la protección de datos personales, si entendemos y nos metemos en los principios de protección de datos, que seguramente hablaremos en un ratito. Y luego con el tema que vos señalabas de la seguridad de la información. Los riesgos van desde la pérdida de privacidad, por lo que hay que tener muchísimo cuidado respecto de qué datos se visibilizan, tener en cuenta que esos espacios son espacios que uno denomina según cómo lo adopte en semipúblicos, semiprivados, con lo cual son naturalmente diseñados para el relacionamiento social y para la publicidad y el flujo de la información. Entonces nosotros entendemos que cuando colocamos un pececito metafóricamente en ese cardumen informativo, el pececito va a nadar y va a esparcirse. Lo natural es tener mucho cuidado con qué información se debe o se permite que se vuelque y se publique y se comparta en estos entornos, porque cuando se pierde la guarda de ese dato, nosotros ya no tenemos un control eficiente ni efectivo sobre qué se realiza sobre ellos. Por otra parte, en términos además de la privacidad, la intimidad, las amenazas a la seguridad son abundantes. Como hablábamos antes del encuentro, la ciberdelincuencia tiene una creatividad que está a la orden del día, y el interés y la medida de los impactos y de los ataques que ellos llevan a cabo, tiene el interés y la medida que nosotros les disponibilizamos con nuestra información. Si nosotros no volcáramos información o siguiéramos tal vez a conciencia perfiles que revelan pocos datos personales de carácter crítico o carácter más delicado, más riesgoso, y también datos de carácter sensible, al menos podríamos mantener un determinado control o limitación respecto de las exposiciones que tenemos en materia de seguridad de datos. Y esto sin contar que los medios virtuales también nos sobreexponen y nos colocan como presas fáciles de otro sinnúmero de delitos que no están provocados tal vez por la tentación de la disponibilidad de nuestros datos, sino porque somos presas fáciles en esos entornos, tales como las ciertas hipervulnerabilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales que no han sido diseñados específicamente para ellos y en los cuales requieren muchísima asistencia, muchísima educación y capacitación. Unas palabras simples para concluir estas reflexiones: aprender a manejar las configuraciones de privacidad y de seguridad, y tener hábitos que impliquen la sospecha permanente de aquello que se recibe, se consulta, se pregunta, para evitar consentir, en primer lugar, aquellas cosas que nos pueden exponer a riesgos, para evitar exponer datos que deberían ser mantenidos como privados, y asimismo para evitar cualquier tipo de vulneración en materia de seguridad. Cliquear sobre un vínculo desconocido, recibir un correo electrónico no deseado y otras tantas cosas que podemos enumerar a continuación y que sobre las cuales vamos a seguir hablando, son cosas que podemos evitar. Definitivamente, y es precisamente ese es el punto, estimada Joana, cuando hablamos de los hábitos adecuados que van delineados en una educación digital que sí o sí debe de tener la sociedad, y más cuando hablamos que estamos en un fenómeno de pandemia que definitivamente cambia la realidad social en la que nos encontramos y hacia dónde vamos, pues es importantísimo mencionar cómo un ciudadano puede evitar ser víctima
de un delito informático. ¿Cuáles serían los puntos dentro de este desglose que consideras los más fundamentales, los más primordiales? Bien, el contexto en el cual estamos metidos hoy en día es un contexto muy límite en todo sentido, desde la lucha sanitaria que vos indicás, es la que se está llevando a cabo y que lleva al confinamiento de enormes cantidades de poblaciones humanas, a partir de esta lucha contra el COVID, nos ha llevado, como una consecuencia prácticamente directa y automática e instantánea, al florecimiento de esta pandemia, a la digitalización y virtualización de todas las actividades que podamos volcar por esos medios. Entonces, cosas que nosotros antes realizábamos de manera lúcida, personal, tangible, encontrándonos con gente, hoy en día lo realizamos por estos medios virtuales que también nos reúnen a vos y yo en el día de hoy. Y ese conflujo, esa masividad de público que antes no era un usuario habilidoso respecto de estas herramientas que hoy día se ve forzado a utilizarlas con motivo de la emergencia. La emergencia sanitaria ha venido a mostrar con la mayor nitidez la brecha digital que se tiene y la necesidad de resolver esa brecha con capacitación y con educación en estos temas de los cuales señalaste y creo que es un punto que compartimos todos los profesionales del derecho informático, donde la difusión, la educación y la capacitación permanente son los pilares fundamentales que van a llevar a la evitación de estos riesgos, daños e impactos que señalamos. ¿Qué puede hacer el usuario desde su casa? Porque la gran pregunta es, está bien, tenemos todos estos riesgos y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde la situación de impotencia que tenemos? Porque tenemos que utilizar videoconferencias, tenemos que utilizar sistemas de mensajería instantánea, relacionarnos a través de redes, intercambiar material a través de la nube, correos electrónicos y otras aplicaciones. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, nosotros podemos y tenemos el control de las configuraciones de privacidad y seguridad que les indicaba. Esto implica en cosas muy simples que se han dado fenómenos también novedosos y conflictivos, como fue el tema de Zoom bombing dentro de la plataforma Zoom, donde intrusos se meten en reuniones y efectúan agresiones o comparten contenidos ilícitos durante encuentros virtuales, exponiendo a todos los asistentes a ellos. Y la gran pregunta es cómo se podría evitar esto. Las configuraciones, las recomendaciones en materia del uso seguro de las aplicaciones es algo basal. Controlar quiénes asisten, colocar claves, brindar los links a personas determinadas conocidas para evitar que extraños se metan en esas reuniones. Evitar también compartir, por ejemplo, comentarios que uno no controla, compartir pantalla de forma automatizada para evitar que estos comportamientos tan nefastos ocurran. Y a su vez, si se detecta alguna situación de carácter irregular, tenemos alguna sospecha respecto de algún asistente que no se conduce con las normas de convivencia de esos espacios o las buenas conductas de esos espacios, proceder o bien a excluir a ese participante o bien a proceder a levantar otro vínculo de reunión si es que esto resulta necesario, o sea, sospechar de cualquier conducta que pueda ser lesiva y prevenir los daños en estos aspectos. Y en particular, tener mucho cuidado en lo personal, y esto pasando al tema utilización de dispositivos. Vos mencionabas la convergencia. La convergencia digital nos trae otro gravísimo tema, que es un tema práctico y los impactos de ese tema práctico. Nosotros hoy día en estos dispositivos que tenemos todo reunido en un único punto. Y eso nos hace súper vulnerables porque es un punto fácil de ataque, es un punto único al cual desde allí se puede acceder absolutamente a todo. Sí, desde ya nos resulta muy práctico para nuestras vidas en sociedad el disponer todo en un solo lugar, en una sola puerta, pero pensemos que si tuviéramos todos los valores nuestros en un único lugar, si ese lugar se compromete o se ve vulnerado, la exposición y el impacto que tendríamos sería el más gravoso
posible de todos los escenarios. Entonces hay que tener muchísimo control respecto de qué cosas permitimos que accedan las aplicaciones, qué se intercambian, encriptar, utilizar la encripción y el cifrado como técnicas habituales e incorporadas, porque el problema no es solamente nosotros y qué nos puede pasar, pues si nosotros conocemos y manejamos bien temas de seguridad y de privacidad y tenemos buenas prácticas como usuarios de redes y como usuarios de Internet y de aplicaciones y de plataformas, es probable que todo ese sinnúmero de causas en las cuales nosotros podemos tal vez tener una participación en dejar entrar al atacante, cliquear en el URL desconocido, permitir que un ejecutable se abra, ¿no?, en un correo, si realizamos y omitimos, ¿no?, todo ese conjunto, conglomerado de acciones, nos quedamos con aquellas que nosotros no podemos evitar. Si perdemos la información, si un tercero malicioso accede indebidamente, si extraviamos el dispositivo o si nos resulta hurtado o robado. Y en esos casos de pérdidas, allí perdemos también el control de esas situaciones que además de las que controlamos no podemos controlar. Y en esos contextos la encripción, el cifrado sirven como verdaderas herramientas preventivas. Definitivamente. Y bueno, es uno de los puntos que básicamente van haciendo una discrepancia cuando lo pongo en un contexto de empresa, a un contexto donde hoy por hoy los trabajadores están en una modalidad home office, no se toman medidas adecuadas para que la empresa pueda evolucionar y pueda hacer un tratamiento adecuado de los datos que ellos, de cómo debe manejarse el empleado. Básicamente se toma una práctica sumamente peligrosa y no muy adecuada de traer tu propio dispositivo para ambas cosas. El denominado BYOD, el denominado Bring Your Own Device. Tú traes lo personal con lo profesional, no hay una brecha de separación. Si de por sí ya no hay una brecha de separación entre lo digital y el mundo que pisamos todos los días, pues yo no me quiero imaginar los riesgos que puede haber para el consumidor de dicha empresa que brinda un servicio o un producto. Es peligro para todas las partes. ¿Qué le podría recomendar por ejemplo, a las personas que están dentro de muchas modalidades de home office en empresas, etcétera, que deberían de pues tomar unos hábitos pues más adecuados, incluso no nada más para el empleado, que es muy importante, sino también para el que es el líder de alguna organización? ¿Qué sería lo más adecuado? La seguridad informática, la seguridad de datos, es un aspecto crítico y estratégico de toda organización. Hablemos de organizaciones privadas, Así es. estatales, de cualquier tipo y especie y con cualquier tipo de orientación, porque sin perjuicio de la actividad que realicen, hoy día la gran parte de las actividades se canalizan informáticamente, más allá de que ese sea el objeto principal o no de la empresa o del emprendimiento o de la organización en sí misma, sin perjuicio de que la actividad central sea otra, tal vez una actividad más clásica o no propia del entorno virtual. Las herramientas virtuales han permeado en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. El trabajo, como vos Sí. señalás, es un aspecto que justamente con la crisis del COVID ha florecido con el tema del trabajo remoto, y la idea esta del Bring Your Own Device es un punto bastante álgido y discutido en materia de seguridad de la información. ¿Por qué señalamos esto? Cuando pensamos en la seguridad de la información como aspecto estratégico, estamos pensando en medidas que son de carácter organizativo, estructural, que responden a medidas de carácter lógico y medidas de carácter físico. Hablamos de seguridad física de datos y seguridad lógica de datos, y todos estos aspectos son cosas que no se pueden tomar improvisadamente o realizar sin un planeamiento estratégico. La seguridad tiene que ser concebida del mismo modo que la estructura de una cebolla. Son capas que se van sumando y adicionando, y justamente la perspectiva que
lamentablemente se ha tomado hasta el día de hoy, es tomar la seguridad como un tema accidental. Solamente reaccionamos. La visión siempre ha sido la primacía de las perspectivas reactivas y defensivas. Cuando tenemos un ataque nos dimos cuenta que la información valía, que los datos valían y recién allí, luego del ataque, tomamos las medidas pertinentes de prevención y de precaución. Y lo que tenemos que hacer justamente es lo que dicen estos principios. Hay que evitar llegar al daño, porque cuando llegamos al daño es tarde. Tú bien lo sabes respecto de los daños informáticos. Una vez que ocurren, son incontenibles. Podemos llegar a reparar parcialmente algunas consecuencias dañosas de un incidente de seguridad, pero no podemos condensar si reparamos todas esas consecuencias o si las consecuencias del incidente van a volver a reiterarse en el tiempo porque hay una debilidad estructural y se vuelve a forzar el ataque sobre esa debilidad. Entonces, estas cosas tienen que ser pensadas antes de tiempo. Las empresas debieron ocuparse antes del COVID-19 y las organizaciones también respecto de los temas de digitalización y de seguridad que vos indicás. Ahora estamos apremiados entre la necesidad y la escasez de tiempo que tenemos para armar aparatos tan complejos como es una estructura o un planeamiento de data loss prevention, una seguridad estratégica embebida en materia de datos e información, colocar recursos disponibles respecto de ello, aplicar buenas prácticas de la industria de la seguridad de la información. Además de esto, tener una perspectiva ética respecto del tratamiento de los datos, depurar las bases de datos y otras tantísimas estrategias en materia de datos y de información, de manejo de información, de gobernanza y de compliance en función de cumplimiento normativo de aquellos plexos regulatorios en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. Ahora estamos apremiados por el tiempo y tenemos que reaccionar rápido. La seguridad informática no se puede seguir postergando. Es algo crítico. De hecho, si oís y uno ve cómo van reaccionando las diversas instituciones a la digitalización forzada como consecuencia del COVID-19, ¿qué tenemos? Reacciones que van desde, sí, podemos realizarlo porque veníamos gestando el cambio desde antes y esas son las instituciones y organizaciones que más rápido se han adecuado y han respondido a esta crisis con digitalizaciones y con mejoras en la marcha, on the run, viendo el proceso de cómo se les va exigiendo, qué necesidades van aflorando y la puesta en práctica de las medidas que habían estructurado con anticipación. Pero aquellos que no lo hicieron anticipadamente y que de golpe deben digitalizar forzadamente o realizar medidas de empleo remoto, con la utilización de dispositivos que no se han configurado específicamente, porque esto que vos señalás no es menor. El Bring Your Own Device implica que esa seguridad de ese dispositivo, esa estructura, no ha sido específicamente gestionada ni manejada desde el inicio por la empresa que debe asegurar un contexto de procesamiento seguro. Y tal vez ese dispositivo personal no reviste esos requisitos ni es lo suficientemente robusto. Y no solamente el dispositivo, esto también se expande a la red doméstica. Si nosotros tenemos un router que está mal configurado, un acceso a la red que no tiene clave o una password que hemos compartido con un sinnúmero de personas que nosotros no controlamos, o bien tenemos computadoras o dispositivos compartidos con otros usuarios. Entonces, hasta dónde puede llegar esta digitalización forzada, esta necesidad de virtualización en contextos donde no planificamos seguridad? Y es ahí donde se ha vislumbrado que muchas veces estas ideas de intentar llevar a reuniones remotas, realización de tareas de forma digital, remota, se ha habido impedido por el factor seguridad. Hasta que no se obtengan, y muchas empresas
preventivamente y creo que con una mesura que tiene racionalidad y tiene un criterio precautorio que no es bizarro ni absurdo, han evaluado que el impacto que podrían tener por una falla de seguridad sería atroz, que en estos contextos los acechantes están a la orden del día, como hablábamos antes con el tema de ciberdelincuencia, se están buscando las vías de ataque y justamente el hecho de que todas las organizaciones se disponibilicen por estos medios los ha puesto más bien en la vidriera de las víctimas posibles y ese oportunismo también está siendo evaluado en la ecuación de la seguridad de la información. Y es por ello que muchas organizaciones no han podido adecuarse lo rápido que han necesitado en este proceso de virtualización por consecuencia de la pandemia. ¿Y qué les resta? Tomar esas medidas que han dilatado y en las cuales no se concebía preventivamente la seguridad como un tema crítico. La protección de la información, la protección de los datos es algo capital. Hoy día no nos resulta extraño y ya es un latiguillo que les diría o caracterizaría como absolutamente redundante. Estamos en el medio de una economía basada en la información, basada en datos. No es en vano la expresión era de la información, era digital. Estamos en medio de eso y en parte de esa ecuación está la seguridad de los recursos informáticos, lógicos y físicos. Hay que tenerlo en cuenta, hay que actualizarse, hay que adoptar buenas prácticas y buenas medidas de seguridad y saber que como no existe ningún sistema 100% seguro, todo lo que realicemos, aún así, si es atacado con el interés y con la fuerza o potencia que permite superar esto, va a ser atacado. Por lo tanto, tenemos que depositar todos esos esfuerzos para que esto no suceda e impedirlo. Precaución y prevención significan dos cosas absolutamente y diametralmente opuestas a esas posturas que veníamos hablando de reactividad y defensividad. No esperar a que el daño llegue, no esperar a que ocurra esa fuga de datos, esa fuga de información o security breach, no aguardar a eso, sino lo que tenemos que hacer es evitar que esto suceda. Si nosotros tenemos medidas que hoy día permiten la mitigación de la posibilidad de ocurrencia de estos daños, tomarlas y tener en cuenta el estado actual de la ciencia, porque lo que nosotros llamamos seguridad por oscuridad no permite una protección adecuada. El hecho de que alguien desconozca o no haya ocurrido ningún evento o ningún siniestro en este sentido, no quiere decir que no pueda ocurrir. Por eso muchas veces no la respuesta en términos de seguridad y las consultas que ocurren es, ¿cada cuánto pasa esto? ¿Cada cuánto hay un security breach? ¿Cuántos registros se comprometen? Y aquí la dilucidación sobre la potencialidad y la posibilidad de ocurrencia se reduce al interés que tenga el atacante. Si el atacante ha decidido targetear a dicha organización, es probable que lo pueda realizar si es que no existe una seguridad preventiva ni precautoria a nivel estructural organizacional. Definitivamente, y justamente es uno de los puntos clave porque la mayoría de los que nos ven probablemente dicen, ah, caramba, pues todo esto se escucha pues sumamente impactante, sin embargo, hay cosas que tendrían que recaer en el sentido que es el menos común de los sentidos. Cuando hablamos de la fenomenología, todo yace a raíz de que tú quieres hacer algo, pero no mides el riesgo que deja. Por ejemplo, el famoso charity, ¿no? Comparten los padres fotografías de su más grande anhelo, de lo que se sienten más orgullosos que son sus hijos, desde antes de que nazcan al mundo y ya le crean una huella digital. O sea, yo lo que quiero tomar en cuenta aquí con este tema es ¿cuál sería realmente el aviso importante que debe tener la gente para no recaer en el hecho de decir, bueno, a final de cuentas es un perfil
de una red social mía, supuestamente privada, que no lo es, porque la compañía sabe lo que publicas y almacena esos datos y jamás los borran, pero básicamente que existe esa importante reflexión, Joana. O sea, básicamente esta información pues te está poniendo en riesgo a ti y también a los tuyos, y más cuando hablamos de menores de edad que ya lo habías dicho, básicamente hay una tutela, hay un interés superior del menor. Correcto. Como volviendo al tema de los entornos virtuales, existen, y nosotros como padres, madres, parientes, gente relacionada con niños, niñas y adolescentes, sabemos que hay aplicaciones, hay entornos, hay redes que están más formateadas o delineadas en torno a las necesidades particulares de ese segmento etario. Lo cierto es que no todas las aplicaciones y lamentablemente la gran mayoría de ellas no están efectivamente diseñadas específicamente para ese público tan hipervulnerable que son los niños, niñas y adolescentes. Si bien en la era digital también confluye ese principio de capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, el respeto por su opinión, la intervención de los mismos en sus decisiones y demás, es claro que la identidad digital la tenemos todos. En particular, nosotros hemos pasado tal vez épocas sin informatización, pero aquellos que nacen y han nacido inmersos en la era digital, es muy difícil tener ese rol de impedir el acceso a estos entornos, a estos espacios donde tal vez muchos otros niños, niñas y adolescentes también acceden. Es parte del relacionamiento social y el crecimiento personal de estos niños, y son entornos en los cuales los mismos peligros a los cuales están expuestos los adultos están expuestos los niños. Y son entornos que son muy, muy endebles a los perfiles falsos, a la creación de perfiles falsos, porque como la información que se solicita para la creación de esos perfiles no es del todo verificable o no se realizan las comprobaciones necesarias. Tampoco estoy diciendo que sea un requisito sine qua non, pero lo que estoy señalando es que hay que tener en cuenta que estos entornos permiten una configuración con un nick, con un nombre apócrifo, con una imagen que no nos pertenece, y es de esta manera que los atacantes emulan y tienen la capacidad de imitar o hacerse pasar por otros niños, niñas y adolescentes y targetear como víctimas a aquellos más queridos de nuestros entornos socioafectivos. Y este es un gravísimo problema. Vos mencionabas una práctica muy común de la era digital, que es esa necesidad o compulsividad de compartirlo todo por las redes. Como les señalaba, la pérdida de la guarda del dato implica la pérdida del control del mismo. Entonces, cuando estamos volcando como padres, tutores, guardianes o parientes o cualquier persona que esté relacionada, un amigo de familia, y vuelca una foto de un niño, niña o adolescente, esta foto, tengamos en cuenta que si el perfil es público, cualquiera pudo haberla visto, cualquiera pudo haberla descargado o simplemente copiar una copia de pantalla, realizar una copia de pantalla y hacerse de esa imagen. Es algo absolutamente peligroso, porque esos niños se ven expuestos a muchísimos peligros que van desde la utilización de esa imagen en repositorios de imágenes de abuso sexual infantil, hasta temas más puntuales como el grooming, o que algún atacante busque o persiga ubicar a ese niño, niña, adolescente para llevar a cabo algún cometido. Y en estos entornos se ha visto, y lamentablemente es una realidad muy triste que reflejó la pandemia, es que como todos pasamos, y esto es una realidad que tampoco podíamos ignorar de antes, esto viene de antes, no es algo absolutamente novedoso, pero al pasar todos forzosamente a la aldea de lo virtual y a estar todos conectados las 24 horas y empezar a trabajar y pasar absolutamente todas nuestras tareas a través de esto, los niños, niñas y adolescentes también tuvieron esa transición. Y esa transición ha sido de que también han comenzado a comunicarse más asiduamente por redes sociales,
redes de comunicación y a su vez a utilizar plataformas de educación virtual de todo tipo y especie a través de diferentes recursos informáticos. Y por ende todo ese público que tal vez tenía un control, ¿no?, superficial con anterioridad en estos contextos se ven forzados a una sobreexposición. Como padres hay que tener muchísimo cuidado y esto no implica un tema de vulnerar o no la privacidad, porque aquí lo que está en juego es la seguridad de sus vidas. Un groomer, un atacante que se dedica a eso, porque justamente cuando uno dice, bueno, grooming, que a veces se lo trabaja desde la perspectiva de si es una técnica preparatoria o demás, por lo menos en nuestro país está reconocido como ilícito, está tipificado penalmente. Se trata de un adulto, si bien podemos después, y no quisiera hacerle el punto de la entrevista, discutir tal vez las especificidades técnicas de la figura, de cómo ha sido redactada a nivel local y los desperfectos que tiene. Basémonos en los conocimientos generales del tema. El groomer es un atacante, una persona adulta que busca seducir a un niño, una niña, un adolescente, un menor de edad. En ese contexto de seducción, por lo general, lo que se procura es entablar una relación con ese menor para obtener algún tipo de intercambio que por lo general se basa en alguna foto de carácter íntimo o de carácter personal que ese menor le termina enviando al groomer. Esa relación que va gestando de seducción el groomer luego se consolida en un tema de amenazas o extorsiones que se realiza con ese menor bajo amenazas, ya sea del riesgo de le va a suceder, por ejemplo, ¿no?, algo a tus padres, voy a comentarles o se van a enterar de esto que realizaste, y todas estas amenazas que se realizan de forma directa con ese menor, que tal vez lo colocan al menor en una situación violenta, amenazante, de víctima de una agresión y tal vez hasta vergonzante, porque pobres los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables, están en una etapa de crecimiento y de desarrollo personal y pueden llegar a haber visto aquellas acciones que el groomer los guió a realizar como algo vergonzante que no deberían compartir y contar. Y por lo tanto, por lo general, ese groomer lo que procura luego de ese tipo de tratamiento extorsivo es forzar y alcanzar un encuentro personal con el menor que en la mayor parte de los casos, tristemente, concluye con un abuso sexual consumado. Entonces, esta realidad es no solamente tristísima, es repudiable, tiene que ser prevenida por todos los medios que se puedan y que se tengan disposición. Obviamente con las limitantes legales, aquí lo que tenemos que tener muy presente, y esto colocándonos desde la perspectiva de qué recomendaciones dar. Siempre denunciar, y a su vez una cosa previa que tenemos que construir de manera comprometida, que es la confianza y la relación con los menores, con los niños, con las niñas y adolescentes. Porque en la etapa de hipervulnerabilidad que ellos atraviesan, esa confianza es capital para que ese menor, cuando se está sintiendo incómodo, cuando ve algo sospechoso, cuando ve que se victimiza o siente alguna situación vergonzante o intimidatoria o algún problema que escapa de sus manos, acuda al mayor para comentarle, me está sucediendo esto, y el mayor pueda tomar intervención y protegerlo de ese entorno tóxico que claramente desde otra perspectiva es un ilícito, ¿no? Y lo fundamental, denunciar, porque esas maniobras seductoras que realiza el groomer respecto de sus víctimas tiene diversos estadios de madurez. Eso es un ilícito que ocurre a lo largo del tiempo de una manera muy elongada, por lo tanto, por lo general, ese groomer no solamente tiene de víctima a aquella persona con la que ese menor con el que intentó forzar un encuentro, sino que es probable que tenga muchísimas otras víctimas en el camino, en diversos estadios madurativos del ilícito, del relacionamiento, porque se trata de eso, se trata de intentar llegar
llegar a este punto de la extorsión, y eso conlleva un relacionamiento. Los padres deben tener y deben tomar control de las redes, el control parental respecto de aquello que se accede, los contenidos que están volcados en las redes pueden ser muy violentos, muy conculcatorios y vejatorios para los niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que a mí también desde la perspectiva, soy también especialista y me dedico a temas de consumidor, y uno ve que en brindar productos y servicios y aplicaciones que son juegos para niños dedicados específicamente para un público de menores, se introduce tal vez hasta fragmentos o publicidades de material pornográfico y se los expone a situaciones que son absolutamente vejatorias para el estadio madurativo en el cual se encuentran. El grooming es un tema. También las redes y esos entornos virtuales se prestan a otros puntos que también afectan a estas poblaciones. El fenómeno del ciberbullying es algo también muy notorio y tremendo. Todos aquellos que se encuentran en redes y el fenómeno, ¿no?, de acoso y de hostigamiento selectivo es algo que afecta a estas poblaciones, y que los adultos tenemos fortalezas generadas por el desarrollo madurativo que tenemos de nuestra personalidad, y esas afirmaciones o aseveraciones que se realizan respecto de los menores en las redes por parte de su entorno más cercano. Uno ve los fenómenos de bullying en los entornos escolares, educativos, esa persona que está en pleno desarrollo, en plena formación, puede sentirse muy, muy vulnerado y atacado, y hemos visto, por lo menos en nuestro país, tristísimos casos de suicidio adolescente y diría preadolescente por víctimas de ciberbullying. Es algo que tenemos que controlar, y como adultos es nuestra responsabilidad, y creo que es un tema fundamental que nosotros velemos porque las redes sociales también sean entornos seguros para ellos, y que nosotros con nuestros hábitos ejemplifiquemos las buenas normas de conductas en estos espacios, la no agresión, el no personalizar, el no efectuar aseveraciones o afirmaciones que agredan y que puedan herir los sentimientos de niños que están en etapa de crecimiento, y pasar eso también a los menores para que ellos realicen el mismo tipo de conductas en estos entornos virtuales. Definitivamente algo invaluable. Y bueno, es una pregunta que mucho nos han hecho llegar a lo largo del tiempo, estimada Joana, los cibernautas de esta red social que tiene la sociedad Coffee Low, pero sería recomendable que los padres de familia publiquen lo menos posible contenido de fotografías que involucren a sus hijos. En lo personal, mi recomendación extrema como especialista en privacidad y protección Claro, sería evitar la publicación. exacto. Y si se desea compartir, esto por un tema del control de los repositorios, y se lo señalo por un punto en particular. Como vos señalabas, cuando se colocan esos datos, se pierde el control. En los contratos con las redes, por lo general existen algunas cláusulas que tal vez pasamos por alto en ese listado titánico que tienen de texto de condiciones de privacidad, contratación, utilización y demás, dentro de las cuales dicen que se adueñan de las imágenes que uno sube o carga en dichas plataformas. Han habido muchos casos en los cuales luego de esto imágenes que se brindaron han sido reconectadas con imágenes que se encontraban en otros repositorios abiertos de imágenes, y entonces allí es cuando vemos que esas prácticas, esas cláusulas realmente se llevan a la práctica, no es algo simplemente una enumeración poética
que realizan esos contratos, sino que es una verdadera práctica y cláusula abusiva que implementa la industria de las redes y de otras aplicaciones. Entonces, mi consejo es, en primer lugar, no subir si uno puede hacerlo y depende de uno, evitar lo que se llama sharenting, que es la práctica que vos bien describiste hace unos instantes, evitarla. Por el peligro al cual estamos exponiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes y por el hecho de que tal vez no tenemos las herramientas para confrontar ese peligro de manera preventiva, si es que no compartimos con ellos una relación verdadera de confianza, de intercambio, en la cual podemos tomar control de ciertas configuraciones y ciertos accesos de ellos en estos entornos que no son del todo seguros o indicados para sus edades. De hecho, las redes sociales tienen limitaciones etarias relacionadas a ciertos públicos. También existen páginas que tienen un formato específico o una división específica para los niños y otra división general, como YouTube Kids, ¿no? O sea, existen aplicaciones que tienen estas distinciones o separaciones de públicos, pero lo cierto es que más allá de que esa separación exista, los ciberatacantes y cualquier tipo de intruso también puede emular estos perfiles que les señalaba e ingresar en estos contextos que son un poco más cuidados, en los cuales tampoco son invulnerables las barreras para ingresar a los mismos y hacer lo suyo. Entonces, Sí, evitarlo si es posible. definitivamente. Evitarlo si es Sí, posible. Y desde definitivamente. ya, si la persona tiene una necesidad y tiene un entorno controlado, recurrir a la privacidad y la seguridad que nos permiten las aplicaciones y decidirse por un perfil absolutamente de carácter privado y únicamente contactos con aquellas personas con las que nosotros tengamos trato y conocimiento directo. No permitir que nadie tome contacto con esas imágenes, esas fotos, esos videos, esos Así es. comentarios que tengamos si no los conocemos. Sí, definitivamente. Bueno, hay muchísimas cosas siempre cuando estamos hablando del tema que involucra el derecho de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y comunicación. Siempre, pues el tiempo es limitado. Podría ser este abordaje muchísimas horas de tiempo, pero lamentablemente no contamos con algo que nos fortalezca en poder hacer un montonal en muy poco tiempo. Sin embargo, sí me gustaría dejar esta visión que tienes en lo particular, Joana, sobre pues a qué punto va el mundo. El comentario se dice que hay un final de las profesiones, que hay una industria 4.0, que hay pues un mundo totalmente digital donde va a imperar la fuerza de la 5G. Yo quisiera saber tu visión, ¿cuál es el futuro de esta convergencia entre el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación? Creo que el futuro va a seguir incrementando las utilizaciones y la expansividad de estas tecnologías que son globales, son globalizantes y son absolutamente empoderantes de la ciudadanía digital, de quienes somos y tú llamas como internautas. Los usos, creo que aquí hay un punto clave, lo que tenemos que tener en cuenta y fortalecer en este futuro que nos estamos planteando. ¿Cuáles son los esquemas protectorios que queremos? Hablábamos de la seguridad de la información, la privacidad de nuestros datos y la protección de los mismos. Nosotros queremos un esquema y intentamos como usuarios de estos contextos virtuales en que estos esquemas se fortalezcan para que estos espacios sean cada día más seguros y nos permitan la realización de la mayor cantidad de actividades beneficiosas para nuestras vidas en la medida de lo posible. Las nuevas tecnologías, como hemos visto, potencian muchísimos beneficios desde el plano de lo económico, lo social, lo cultural, lo estructural, la democratización del acceso a la información, la horizontalización que uno llama de los conocimientos, por lo que
la era digital no solamente es una era que a veces se la caracteriza negativamente, como de aislamiento, de pérdida de contacto cercano, pérdida de las actividades lúcidas, por otra parte nos ofrece muchísimas oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar de manera proactiva, revalorizar los valores y principios por los cuales luchamos que se instalen a nivel jurídico. El reconocimiento de los derechos humanos en el plano digital es un tema clave. Hay un punto que muchas veces es olvidado, y sobre este volveré a continuación en breve. El punto de el derecho de acceso a estas tecnologías. Hoy en día, estar conectado, estar en Internet, el poder acceder a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que de hecho ya no son tan nuevas como seguimos verbalizando su nombre. El derecho de acceso es algo capital. Si nosotros no estamos conectados, si nosotros no tenemos ese derecho que por suerte quienes estamos conversando hoy lo tenemos y hacemos uso del mismo y aprovechamos de manera total, no todos tienen esa oportunidad, y es un factor determinante para el desarrollo personal, laboral, cultural, de carácter personal de todos, y a su vez económico. Es un factor de inserción laboral. Si hoy día no sabemos realizar un escrito digital, si no sabemos, por ejemplo, conceptos como ser, bueno, la firma digital, qué es enviar un mail, realizar esos usos que quienes somos afines a las nuevas tecnologías, los realizamos de manera casi refleja, de manera diaria, están absolutamente incorporados a nuestras vidas, mandamos mensajes, utilizamos varios dispositivos móviles, tenemos todos los dispositivos coordinados en simultáneo. Esto no es algo natural ni que podemos dar por hecho. Y en fundamental, también hacer foco no solamente en conectar a ese 40% de la población que todavía no se ha insertado en esta aldea digital, sino también propender a los usos más avanzados de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros por el momento tenemos tal vez una profusión de uso muy expandida de utilizaciones superficiales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, utilizaciones que no son del todo complejas, sino que responden a la utilización de apps y cosas más instantáneas que hacen a nuestras vidas digitales. Pero ¿qué tal si abrimos esta expansividad tecnológica a comprender en serio cómo funcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Aprender cuáles pueden llegar a ser los impactos e interacciones de esto con todas las otras áreas de nuestra vida, porque la tecnología ha venido a atravesar todas las áreas de la vida. La transversalidad que tiene la informática es palpable. El derecho, que es la rama de estudio que nos convoca y reúne a nosotros aquí, es un área que ha sido atravesada en todas sus disciplinas por la informática, desde cosas que podemos hablar de la inserción de prueba digital, de los contratos electrónicos, del impacto en la economía de la utilización de monedas virtuales, criptomonedas, contratos inteligentes, con lo cual estos usos tienen impactos en todos los planos que podemos estudiar y que a su vez podemos abrazar. No se trata de, por ejemplo, desde la óptica del derecho, regular para asfixiar la innovación, sino regular para que esa innovación se realice afín al cumplimiento de principios y de derechos que tenemos reconocidos. Y en el avance general, esta cosa que destacaba de seguir creciendo en las utilizaciones avanzadas de estas nuevas tecnologías, porque son un ámbito absolutamente fructífero. La capacidad
si nos planteamos desde la perspectiva de la economía digital, la capacidad de generación de valor agregado que tienen las TICs es algo absolutamente apreciable y que no podemos ignorar. Encontrémonos en la actividad que sea que realicemos. Las TICs tienen capacidad de generar oportunidades, generar sinergias, generar beneficios sociales, económicos y culturales para quienes estén involucrados, y sirven también para un arista que es fundamental para nuestro mundo, que es el tema de la sustentabilidad. Las nuevas Así tecnologías es. también pueden contribuir a ello. Sí, definitivamente, pues es importantísimo siempre hablar de esos temas y pues finalmente, y bueno, aquí no es para infundir el terror, simplemente es para ver el análisis y la contundencia de esto. ¿Habrá una mejor aplicación del derecho al olvido? Sé que es un tema muy amplio, sé que hay muchas aristas dentro de este tema, pero ¿habrá una verdadera ejecución de un derecho al olvido que no sea estancado bajo un lobbying? Desde tu opinión, Joana, la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, ¿van a estar velando siempre a favor del ciudadano o serán vulnerados por aquellos grandes monopolios que distingue así Amnistía Internacional como lo es Google y lo es Facebook? Con referencia al Instituto del Derecho al Olvido, hoy día lo reconocen algunos marcos normativos, como ser el europeo, de manera expresa, y aquellos Así que no es. lo reconocen de manera expresa, muchas veces lo reconocen de forma pretoriana, jurisprudencial, a través de los reconocimientos en los fallos, y se realiza por medio o por vía de la supresión de datos como uno de los derechos reconocidos en estos puntos. El derecho a la supresión de datos actúa sobre el dato procurando por el solicitante la remoción del dato en particular, cosa que muchas veces se entrecruza y se confunde con el tema de remoción de contenidos. Solamente para aclarar un tema tecnológico, actualmente esa remoción de datos a veces se realiza con la remoción de resultados de búsquedas, lo que técnicamente se conoce con el vocablo de desindexación, o sea, procurar que ese resultado no salga en el índice que nos arrojan estos buscadores más frecuentes que nosotros utilizamos en la vida diaria. Por otra parte, el tema de la supresión del dato debería operar específicamente sobre los datos personales que el solicitante, el titular del dato, está pidiendo remover. Y por otra parte está el tema de la supresión que se busca a través de la figura del derecho al olvido de contenidos. Internet es un ámbito en el cual, y como veníamos hablando, está diseñado para que fluyan las ideas y donde confluyen las expresiones de muchísimas personas y en diversos caracteres. En particular, nosotros en Argentina tenemos un esquema que establece respecto de la libertad de expresión la responsabilidad de carácter ulterior. Por lo tanto, los buscadores no pueden constituirse como censores previos respecto de los contenidos subidos en los entornos virtuales, sino le estaríamos colocando el poder a ese sector privado de monitorear absolutamente los contenidos y actuar, como señalábamos antes, en una forma bastante análoga al tema de seguridad, de manera defensiva y reactiva, por lo que frente a cualquier conflictividad que se pueda dar, frente a una expresión potencialmente que pudiera llegar a ser lesiva, que harían, bueno, lo remueven preventivamente, no dejan la publicación y por lo tanto se afectaría por esta manera, de manera absolutamente directa, el tema de la libertad de expresión y se estaría llevando a cabo una censura previa. Es por ello que a nivel internacional, y esto muy a modo de resumen porque no quiero confundir a la audiencia con precisiones jurídicas muy complejas, se ha optado en términos generales por la postura general de la responsabilidad subjetiva y
una cosa que en inglés se llama el notice and takedown, el dar aviso como una etapa previa, y si frente a ese aviso no hubiera una acción correlativa por parte de este buscador quitando el contenido, ya sea buscador o nos refiramos a cualquier plataforma de contenidos, un diario, que son otro de los supuestos en los cuales frecuentemente ocurren estos casos, no procede a tomar acciones o cartas en el asunto, allí aflora la responsabilidad por el takedown que debieron haber realizado si es que esto se comprueba como lesivo. Entonces tenemos este testeo de carácter subjetivo. Y respecto de aquellos contenidos e informaciones y datos que jamás van a ser lícitos, como ser las imágenes de abuso sexual infantil, la incitación al odio, las conductas autolesivas y otras categorías absolutamente ilícitas, como ser delitos y ciberdelitos que se inciten, son naturalmente y responden bajo esquemas de responsabilidad objetiva, en los cuales no va a haber duda. Si hay una imagen de abuso sexual infantil subido, no hay dudas ni debate respecto de si eso responde o no responde a la libertad de expresión, porque allí no hay libertad de expresión posible, hay un ilícito concreto. Entonces, en aquellos esquemas en los que sí responden a expresiones que pueden ser acogidas bajo el tema de libertad de expresión, sí respecto de esos contenidos rige lo que uno llama un control ulterior, un control de carácter ulterior respecto de estos temas. Ese control ulterior siempre tiene que ser un control de carácter judicial, es un control que tiene que tener una revisión judicial para determinar si es que esto pasa el testeo de si el contenido tiene o no tiene un interés de carácter público, porque hay un fuerte limitante que responde al esquema de la protección de derechos humanos a nivel internacional y latinoamericano, que es la protección por el valor de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la información de interés público, respecto de la cual no solamente hay un interés individual y colectivo, y es así donde esta figura que se ejerce por vía de la supresión de datos, a veces encuentra sus limitantes. No es un tema poco conflictivo, desde ya abundan las posturas al respecto de las consideraciones de ello. Nuestro esquema de responsabilidad en materia de libertad de expresión es relativo a las responsabilidades ulteriores que se puedan comprobar en un proceso judicial, y siempre con el control debido de legalidad, participación judicial y la orden de un juez competente que indique la remoción de contenidos. Es por ello que nosotros a nivel latinoamericano, si se estudia este tema, muchas veces se han señalado como inadecuados ciertos pronunciamientos por parte de autoridades de aplicación, y una diferencia jurídica fundamental en estos casos, porque la autoridad de aplicación es una autoridad de carácter administrativo y no jurisdiccional. Y en este punto, estas decisiones, que son aquellas que tal vez influyen y hacen al colectivo y pueden tener capacidad de afectación a ciertos derechos de incidencia colectiva, como el derecho a la memoria, a la verdad histórica y a otras situaciones que afectan el interés público respecto de ciertas informaciones, podría verse afectado si es que no existía una bilateralidad, un control de legalidad y un aseguramiento de derecho de defensa en el marco de esos proyectos. ¿Hacia dónde vamos? Justo la pandemia nos coloca con una disyuntiva que yo siempre señalo como falsamente generada, de oponer las libertades y la privacidad a la salud. Decir que nosotros tenemos que ceder
absolutamente todos nuestros datos, tenemos que ceder absolutamente toda nuestra información personal, nuestras libertades individuales para obtener el bien jurídico salud. Y en esta ecuación no tengamos duda que los derechos humanos fueron gestados para ser reconocidos y sumarse unos con otros. El reconocimiento progresivo de los derechos humanos implica un principio basal en este punto, que es el de la no regresividad. Una vez que nosotros hemos reconocido el derecho a la protección, a la seguridad de nuestros datos, no podemos perderlo. Y también sabemos como sociedades y nosotros como ciudadanos latinoamericanos, más que nadie por las coyunturas locales que atravesamos, que la pérdida de un derecho humano fundamental es absolutamente dificultosa en materia de su capacidad de reversibilidad, sea a manos de privados o sea a manos del Estado. Es por ello que tenemos que ser absolutamente cautelosos. En materia de procesamiento de datos, no son solo los privados los que procesan la mayor cantidad de datos nuestros, y hoy día nos ponemos a pensar en los aparatos estatales, son los estados los que procesan los mayores volúmenes de nuestros datos y que de hecho tienen acceso al interrelacionamiento más robusto de todas las bases de datos que tenemos respecto de nosotros. Por un tema muy simple que también influye en la era digital, que es el gobierno que se realiza de manera abierta, el concepto de ventanilla única, que es algo absolutamente útil para la ciudadanía, también conlleva un procedimiento particular en materia de procesamiento de datos que implica esa condensación convergente de los datos de la ciudadanía en bases de datos de carácter interrelacionado, que también se procesan de manera conjunta. Y es en esos entornos en los que uno empieza a consultar y a preguntarse respecto de los estados y el procesamiento de datos, porque hasta ahora hemos visto tal vez como enemigos más inmediatos o más palpables de la privacidad a las entidades de carácter privado, pero el sector público también tiene su participación. Y de hecho, nosotros en la era digital también sabemos que existen claros interrelacionamientos entre sector público y sector privado. A nivel local, nosotros en los últimos años hemos tenido eventos no tan gratos respecto de vigilancia electrónica y de aparatos estatales edificados en torno a estas técnicas. Los ejemplos abundan en el planeta. Y en esta crisis pandémica han encontrado una oportunidad de lucirse para una finalidad que es mucho más loable que la que sirvió para erigirlos y estructurarlos. El ejemplo más saliente a nivel internacional han sido los países asiáticos, que tenían un esquema de hipervigilancia masivo, bastante robusto y profundo, y que empezaron a utilizar estos esquemas ahora en la lucha contra el COVID-19. Y esto ha tenido un altísimo impacto en verificar si esto que se utiliza de trasladar esos esquemas de hipervigilancia a contextos de vigilancia pandémica, hipervigilancia sanitaria, también sirven. Y aquí es donde tenemos que recurrir a esto mismo que les señalaba y que es aplicable en cada disciplina que nos frenemos en materia de protección y de tratamiento de datos. El testeo de constitucionalidad, el testeo de proporcionalidad y de razonabilidad de medios afines. El fin de la persecución del bien jurídico salud no justifica la pérdida de otros derechos humanos. Y si bien nos podemos poner en esta discusión de, no existen derechos humanos individuales de carácter absoluto, sino que todos los derechos deben ser ejercidos de manera que no se afecten a terceros y que un derecho termina donde comienza el derecho del otro. En estos casos tenemos que entender que aún así estos procesamientos, aún en situaciones de emergencia, se pueden realizar con los principios normativos que tienen nuestras leyes. A nivel local, en Argentina, nosotros seguimos teniendo una ley de protección de datos personales, que es la 25326, que establece
establece una serie de principios que ya contemplan esta situación de excepcionalidad, contemplan cuándo se puede prescindir del consentimiento, cuáles son los contextos de las sesiones de datos y qué se debe hacer o cómo se deben ceder estos datos. Una de las cosas que más aflora es el tema de la anonimización de los datos cedidos. ¿Y qué es esto? Para ponerlo en claro, este vocablo tan complejo. Es impedir la capacidad de disociación, identificación, individualización del titular del dato. Entonces, ya tanto el Estado, que tiene conciencia de esto, como las entidades de carácter privado, las organizaciones de carácter privado que desarrollen aplicaciones, plataformas y otros servicios en la lucha contra este fenómeno, pueden hacer y deben hacer uso de estos principios que contemplan y establecen marcos muy fáciles de seguir en materia de cómo hacer las cosas correctas. Una de las cosas que más ha perjudicado el debate en torno a la privacidad y protección de datos en tiempo de COVID, además de la instalación de esta falsa diada, es esa lucha o puja que ha tenido algunos desarrollos por intentar procurarse el derecho adquirido de no seguir la regulación, de no acogerse a principios normativos legalmente reconocidos. Y es un punto básico en el que nosotros tenemos que entender que existe un principio que es el de calidad del dato, de finalidad, de minimización, de no excesividad, para que esos tratamientos se desarrollen conforme a las limitantes que tenemos y que a su vez se limiten a la pandemia. Es decir, si nosotros teníamos una aplicación, como bien indicaba una aplicación de carácter local que había sido establecida por decisión de la Dirección de Migraciones, establecía una limitación temporal que se establecía en el límite de 14 días y luego pasado de los mismos se colocaba a posición del usuario el desinstalar dicha aplicación. Otras aplicaciones, sin embargo, han tenido configuraciones de privacidad y seguridad y de procesamiento de datos muy controvertidas y señalables como reprochables en estos aspectos. Entonces, estas empresas, estas entidades pueden seguir esos principios, esos lineamientos normativos y entender que la excepcionalidad de estos contextos no los autoriza a apartarse de la norma. Y una última reflexión, tanto el Estado como el sector privado y el tercer sector deben acogerse al marco normativo en protección de datos personales. El marco aplica a todos y no se ha suspendido aunque tengamos una situación tan excepcional y ardua como la que estamos pasando actualmente. Importantísimo todo lo que nos has comentado, estimada Joana. Lo dije desde un inicio, o no, querida audiencia, una crack en la materia y, por supuesto, lo más importante es esta reflexión y análisis que estamos creando juntos sobre un tema de gran relevancia, el valor que tienen los datos personales en tiempos de crisis y, obviamente, después de la crisis y el valor innegable que representa la construcción de la educación digital para todas y todos. Bueno, pues nos ha acompañado la doctora Joana Caterina Faliero. Ella es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales, es especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado, entre muchas otras distinciones adicionales. Y pues bueno, agradecerte mucho, estimada Joana, y sabes que este es tu espacio, Coffee Low es tu espacio. Rodolfo, muchísimas gracias por que compartamos este espacio, este encuentro y este debate tan fructífero en las temáticas que has planteado, y agradecida al espacio de Coffee Low y a disposición para seguir continuando a debatir estos temas. Muchas gracias. Definitivamente, pues estaremos en comunicación, y a todos los que nos han visto y nos han escuchado en Coffee Low, en coordinación con Argos Cursa Radio, pues tengan en cuenta que todos sus comentarios pues los tomaremos en cuenta, y también compartan el contenido para que llegue a más personas. Les mando un gran abrazo, recordando que en Coffee Low hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad y ustedes son importantes. Un gran abrazo.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Coffee Low. Síguenos en Facebook en Café Jurídico y Coffee Low. Mándanos WhatsApp 33 13 59 45 32. Porque Coffee Low es para ti. Coffee Low.